Vamos a resolver ejercicios de movimiento armónico simple y dice la pregunta. En la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Calcular la elevación cuando transcurre 10 segundos, la velocidad y la aceleración cuando transcurre 5 segundos. Según la imagen, la amplitud es igual a 6 metros y el periodo es igual a 2t igual a 16, lo cual t es igual a 8 segundos. Por lo tanto, la ecuación de la elongación va a ser del desplazamiento va a ser igual a la amplitud por el seno la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Ahora tenemos que sacar la frecuencia angular. Lo que sabemos que W, o sea la frecuencia angular, va a ser igual a 2pi sobre el tiempo. Lo que sabemos que 2pi sobre el tiempo, que es 8, se va a mitad 1, mitad 4. Entonces el tiempo sería pi cuartos. Y de ahí tenemos que sacar el ángulo de fase. Que va a ser el desplazamiento igual menos la frecuencia angular por el seno de phi. Sabemos que el desplazamiento en 2, que es el tiempo 0, 2 va a ser igual a menos la amplitud, que es 6, por el seno de phi. Por lo tanto, despejando esto, nos saldría 2 menos 6, 2 entre menos 6 va a ser igual al seno de phi, lo cual nos sería menos 1/3 por el arco seno igual a phi. Es que nos saldría el ángulo, nos saldría menos 0,34 radianes, que este sería el ángulo de phi. Entonces la ecuación quedaría así. El desplazamiento va a ser igual a menos la amplitud por el seno por la frecuencia angular por el tiempo menos el ángulo de phi, que es menos 0,34. Esa sería nuestra ecuación. Entonces
resolvemos en A. La primera enunciado de la pregunta, que dice A, que nos pide la elongación cuando transcurre en 10 segundos. Entonces, cuando t es igual a 10 segundos, este es el tiempo, entonces traemos la ecuación x sobre 10 es igual a menos 6 por el seno y el ángulo de fase, la frecuencia angular pi cuartos por el tiempo, que es 10, y por menos el ángulo de fase, que es menos 0,34. entonces esto nos da la posición en 10 segundos, va a ser menos 5,65 metros. Y esa sería nuestra primera respuesta a la primera pregunta. Ahora seguimos con el enunciado B. Que nos pide la velocidad en 5 segundos. Entonces, cuando t va a ser en 5 segundos, la velocidad nos va a salir cuando derivamos la ecuación del desplazamiento, que su derivada es igual a menos la amplitud por frecuencia angular por el coseno por la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de phi. Y esto nos da entonces, cuando b vale 5, pues el tiempo t es igual a 5, entonces menos el desplazamiento, que es 6 por pi cuartos por coseno por, en paréntesis, pi cuartos menos el ángulo de fase. Y esto nos daría la velocidad en 5 segundos es igual a 4,25 metros por segundo. Esta sería la respuesta del enunciado B. Entonces, resolviendo el inciso C, que nos dice en el enunciado, cuando t es igual a 5 segundos, nos pide la aceleración. Para sacar la ecuación de la aceleración es la derivada de la ecuación de la velocidad. Entonces, A va a ser igual a la amplitud por el seno. No, me confundí, disculpen. Va a ser A por la frecuencia angular al cuadrado por el seno, abrimos paréntesis, y por la frecuencia angular otra vez por el tiempo menos el ángulo de fase. Entonces reemplazamos, cuando A vale 5, va a ser igual a 6 menos, por el ángulo de fase, la frecuencia angular, pi cuartos al cuadrado por el seno
abrimos paréntesis, por pi cuartos por 5 menos 0,34. Entonces, a cuando vale 5, va a ser igual a 1,54 metros por segundos al cuadrado. Y esa sería la respuesta del inciso C de la aceleración. Vamos a desarrollar un ejercicio más que dice la aceleración de un mas en función de la elongación en metros. La aceleración es igual a menos 256x. Expresar esta aceleración en función del tiempo sabiendo que la amplitud de la vibración es de 2,5 centímetros y se inicia su movimiento cuando x es igual a 0. Entonces, los datos que nos dan es que la aceleración es igual a unos 256x y la amplitud es 2,5 centímetros igual a 0,025 metros. Entonces dibujamos una recta para ver el desplazamiento de cada lado. Cuando x es igual a menos 0,025 hacia la izquierda y cuando x es igual a 0,025 es positivamente. Entonces dibujamos al objeto y este está en una posición cuando x es igual a 0. Y acá tenemos la primera ecuación. Entonces cuando el desplazamiento es igual a la amplitud por el seno y la frecuencia angular por el tiempo. Este es lo que vamos a desarrollar. Tenemos que la aceleración A es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la posición. Pero sabemos que la aceleración es menos 256x. X se van, entonces ahorita vamos a escribir un rato. Entonces menos 256x es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por x se va y nos quedaría menos 256 que va a pasar a la positivamente, x también se van, entonces nos queda frecuencia angular al cuadrado. Esto pasa a como raíz 256 de frecuencia angular y de aquí nos va a salir la frecuencia angular que sale 16 radianes sobre segundos.
sobre segundos. Vamos arriba. Entonces tenemos que la posición va a ser igual a 0,025 por el seno 16 por el tiempo. Es por el tiempo, lo cual sabemos que x es igual a la aceleración, que es igual a menos 256. X es desplazamiento, disculpen. Entonces la aceleración es igual a menos 256 por 0,025 por el seno de 16t. Entonces lo que nos pide es expresar la aceleración en función del tiempo, lo cual nos sale, la aceleración es igual a menos 6,4 seno de 16t por metros por segundo, y esa sería la ecuación. Sería la ecuación de la pregunta. Vamos a desarrollar el ejercicio número 2 de la práctica. Una pelota de caucho oscila en un círculo horizontal de 2 metros de diámetro y describe 20 revoluciones en un minuto. Una luz distante proyecta la sombra de la pelota en una pared. ¿Cuál es la frecuencia angular del movimiento de la sombra? Inciso B. Si el movimiento de la pelota parte del punto del equilibrio y se dirige hacia la pelota del lado derecho, ¿cuál es la posición cuando transcurre un medio de segundo? Para eso vamos a dibujar primero la pelota. Tenemos aquí y también que tenemos, tenemos el diámetro que vale 2 metros. Entonces dibujamos cómo puede estar situado, hace 1 metro negativamente o puede estar 1 metro positivamente. Entonces, cuando la amplitud va a ser negativa, hacia 1 metro a la izquierda, tienes que va a estar aquí. Acá cuando la posición está en 0, entonces aquí cuando la amplitud va a ser positiva, va a estar 1 metro positivamente hacia la derecha. Entonces dice que 1 minuto va a ser igual a 60 segundos. El diámetro es igual a 2R. Entonces sabemos que el diámetro es 2 metros, entonces es igual a 2R. Entonces vas a dividir, entonces el radio va a ser igual a 1 metro. Ahora para el inciso A nos pide
nos dice que describe que 20 revoluciones en un minuto. Entonces, para sacar la frecuencia, inciso A, la frecuencia va a ser igual a 20 revoluciones, va a ser igual sobre 60 segundos. Y acá la frecuencia nos sale que es igual a 0,33 Hz. Ahora nos vamos por el inciso B. El inciso B que nos pide cuál es la posición cuando transcurre. Entonces, cuando el tiempo va a ser un medio de segundo, que es igual a 0,05, entonces reemplazamos en la ecuación del posicionamiento. Cuando x, sea el desplazamiento, va a ser igual a la amplitud por el coseno por la frecuencia angular por el tiempo. Entonces, cuando el desplazamiento es 0,5, es igual a 1 coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Entonces, cuando el desplazamiento es 0,05, va a ser igual a 1 coseno por un tercio, no, por un tercio, agarramos, va a ser a 2pi por un tercio por un medio. Entonces, cuando el desplazamiento es 0,05, es igual a 1 coseno un tercio de pi radianes. Entonces, cuando el desplazamiento de 0,05 segundos va a ser igual a 1 coseno de 60, lo cual el desplazamiento cuando está a 0,5 segundos va a ser igual a 0,05 metros. Y esta es la respuesta del inciso B. Del inciso B. Y eso sería todo, gracias.